En desahogo del punto número 3 del orden del día, iniciativas inciso A, se concede el uso de la palabra a la diputada Luisa Ayala Mondragón. Sí. Con el permiso de la mesa directiva, buenas tardes, compañeras diputadas y diputados. Solicito a la mesa de los debates, al diario de los debates, que en el diario de los debates se pueda incluir esta propuesta completa, como la presenté en la Oficialía Mayor, porque me voy a permitir leer solo una síntesis de la misma. Quiero comentar que el pasado 18 de julio del 2012, el Honorable Congreso de la Unión aprobó diversas reformas y adiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia política. El decreto que contenía estas enmiendas fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto del mismo año y entraron en vigor al día siguiente de su publicación. El decreto de referencia modificó diversos artículos, básicamente en 3 ejes. Primero, prevé que el acto de toma de protesta del presidente se pueda llevar a cabo tanto en el Palacio Legislativo en San Lázaro como en la Suprema Corte de la Nación. Segundo, contempla figuras de democracia participativa como son las candidaturas independientes, la iniciativa ciudadana y participar en consultas populares. Tercero, incorporar la figura de iniciativa preferente. En el artículo 3 transitorio del citado decreto se estableció que los congresos de los estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal deberán realizar las adecuaciones necesarias a su legislación secundaria, derivadas del presente decreto en un plazo no mayor a 1 año, contado a partir de su entrada en vigor. En atención a este artículo transitorio, el Congreso de Guerrero, a más tardar el 9 de agosto de este año, debe adecuar la Constitución y las leyes secundarias con el objeto de que éstas sean congruentes con el contenido del multicitado decreto. Acatando a este transitorio, es ineludible reformar y adicionar los artículos 17, 18, 25, 47 y 50 de nuestra Constitución local, a efecto de que ésta sea congruente con la Constitución Federal. En el artículo 17 se prevé sustituir la palabra prerrogativas por derechos, así también adecuar las fracciones en cuanto a su contenido y posición. En cuanto al contenido, este se centra en 3 aspectos. Primero, reconocer a los ciudadanos guerrerenses el derecho de solicitar registro de candidatos ante la autoridad electoral de manera independiente, siempre y cuando cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación. Esto es lo que se conoce como candidaturas independientes o ciudadanas. Segundo, reconocer a los ciudadanos guerrerenses el derecho de iniciar leyes en los términos y con los requisitos que señalen esta Constitución y la ley del Congreso, así también al Instituto Estatal Electoral. Tercero, reconocer a los ciudadanos guerrerenses el derecho de votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia estatal bajo ciertos criterios. Estas 3 proposiciones se incorporan en las fracciones segunda, quinta y sexta del artículo 17. Las demás fracciones únicamente cambian de posición, por tanto, el actual artículo se integrará de un párrafo y 7 fracciones. En relación al artículo 18, únicamente se reforma la fracción tercera en el sentido de precisar la obligación de votar en las elecciones y consultas populares expresadas a través de los procesos de plebiscito y referéndum, conforme los términos que señale la ley. Mientras tanto, en el artículo 25 se pretende que éste contemple y a la vez reafirme
el derecho de los ciudadanos para solicitar el registro de candidaturas independientes, señalado en la fracción segunda del artículo 17. Por ello, se propone reformar el párrafo séptimo en el sentido de precisar que los ciudadanos, para ejercer el derecho a participar en las elecciones estatales, deberán cumplir con los requisitos establecidos en la ley respectiva. De igual manera, se propone que en el párrafo 21º se cambie la frase consulta de la ciudadanía por consulta popular expresada a través del plebiscito y referéndum. Con esta redacción estaríamos dando sincronía legislativa a nuestra Constitución local. En lo que respecta a la adición al artículo 47, esta se hace con una fracción 48 bis, la cual estriba en otorgar al Congreso del Estado la facultad de legislar sobre iniciativa ciudadana y consultas populares. Finalmente, en el artículo 50 se proponen 3 aspectos: reconocer a los ciudadanos guerrerenses el derecho de iniciar leyes con al menos el 0.13% de la lista nominal de electores en el Estado, conforme los términos que señale la ley. Esto con la finalidad de sincronizar y garantizar el último párrafo de la fracción segunda del artículo 116 de la Constitución Federal, que reza: las legislaturas de los estados regularán los términos para que los ciudadanos puedan presentar iniciativas de ley ante el respectivo Congreso. Segundo, prever el reconocimiento de la iniciativa preferente por parte del gobernador y del Congreso. En el primer caso, el gobernador, a partir de la apertura de cada periodo ordinario de sesiones, podrá presentar hasta 2 iniciativas para trámite preferente, o señalar con tal carácter hasta 2 que hubiere presentado en periodos anteriores, cuando estén pendientes de dictamen. En el segundo caso, a partir de la apertura de cada periodo ordinario de sesiones, las diputadas y diputados podrán presentar 2 iniciativas con carácter de preferentes siempre y cuando las suscriban al menos el 20% de los integrantes del Congreso del Estado. Cada iniciativa deberá ser discutida y votada por el Pleno de la Cámara en un plazo máximo de 30 días naturales. Si no fuera así, la iniciativa en sus términos y sin mayor trámite será el primer asunto que deberá ser discutido y votado en la siguiente sesión del Pleno. En caso de ser aprobado o modificado por la Cámara, deberán discutirlo y votarlo en el mismo plazo y bajo las condiciones antes señaladas. No podrán tener carácter preferente las iniciativas de adición o reforma a esta Constitución. Las iniciativas preferentes han existido de facto en la mayoría de los congresos por diversas circunstancias o por inercias sociales que así lo han ameritado. En el caso de Guerrero, el ejemplo más claro y reciente fue la reforma a la Ley de Educación del Estado, la cual en menos de 2 meses se reformó hasta en 2 ocasiones. Este tipo de acciones legislativas, en un sentido estricto y teológico, vislumbra una discriminación de trámite legislativo para otras iniciativas, que posiblemente sean igual de importantes o trascendentes que las demás. Debido a lo anterior, es menester que para evitar dicha discriminación legislativa, este Congreso considere la iniciativa preferente tanto al gobernador como a los propios diputados, pues con esta medida se lograría dar certeza al proceso legislativo según las necesidades y circunstancias políticas o sociales mediatas o inmediatas. Tercero, sistematizar la redacción y ubicación de las fracciones que conforman el artículo 50. Lo anterior estriba en suprimir la copulativa Y de la fracción tercera y al mismo tiempo agregarla en la parte final de la fracción cuarta. Compañeros y compañeras, diputados, diputadas, es preciso mencionar que esta soberanía popular cuenta con menos de un mes
para realizar las adecuaciones a nuestro marco jurídico estatal. En tal sentido, esta iniciativa se convierte en ineludible para cada uno de nosotros. Con las proposiciones planteadas, estaríamos dando cumplimiento al artículo 3º transitorio del decreto publicado el 9 de agosto en el Diario Oficial de la Federación. Me voy a permitir leer cómo quedarían la propuesta de los artículos. Artículo único. Se reforman el artículo 17, la fracción tercera del artículo 18 y los párrafos 7 y 23 del artículo 25. Se adicionan una fracción 48 bis al artículo 47, una fracción quinta y 3 párrafos al artículo 50 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero para quedar como sigue. Artículo 17. Son derechos de los ciudadanos guerrerenses: primero, votar en las elecciones populares. Segundo, poder ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley. El derecho de solicitar registro de candidatos ante la autoridad electoral corresponde a los partidos políticos, así como a los ciudadanos que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación. Tercero, asociarse individualmente, libre y pacíficamente para tratar asuntos políticos del Estado. Poder ser nombrado para cualquier empleo o comisión del servicio público, teniendo las calidades que establezca la ley. Quinto, iniciar leyes en los términos y con los requisitos que señale esta Constitución y la ley del Congreso. El Instituto Estatal Electoral tendrá las facultades que en esta materia le otorgue la ley. Y sexto, votar en las consultas populares expresadas a través de los procesos de referéndum y plebiscito sobre temas de trascendencia estatal, las que se sujetarán a los siguientes criterios. 1. Serán convocadas por el Congreso del Estado a petición de, inciso A, el gobernador del Estado, inciso B, el equivalente a 33% de los integrantes del Congreso del Estado, o, inciso C, los ciudadanos en un número equivalente al menos al 2% de los inscritos en la lista nominal de electores en los términos que determine la ley. Con excepción de la hipótesis prevista en el inciso C, la petición deberá ser aprobada por la mayoría de los diputados del Congreso del Estado. 2. Cuando la participación total corresponda al menos al 40% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, el resultado será vinculatorio para los poderes ejecutivo y legislativo y para las autoridades competentes. 3. No podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos reconocidos por la Constitución Federal, así como demás disposiciones señaladas en la misma, la materia electoral, los ingresos y gastos del Estado. 4. El Instituto Estatal Electoral tendrá a su cargo en forma directa la verificación del requisito establecido en el inciso C del apartado primero de la presente fracción, así como la organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados. 5. La consulta popular se realizará el mismo día de la jornada electoral estatal. 6. Las resoluciones del Instituto Estatal Electoral podrán ser impugnadas en los términos de lo dispuesto en el artículo 25 de esta Constitución. Y 7. Las leyes establecerán lo conducente para hacer efectivo lo dispuesto en la presente fracción. 7. Ser preferidos en igualdad de condiciones para todos los empleos, cargos o comisiones otorgados por el Gobierno del Estado, los ayuntamientos, empresas descentralizadas y de participación estatal. Artículo 18, fracción tercera.
votar en las elecciones y consultas populares expresadas a través de los procesos de referéndum y plebiscito en los términos que señale la ley. Artículo 25, párrafo séptimo. Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación estatal y hacer posible el acceso de estos al ejercicio del poder, fortaleciendo la equidad indígena a través del derecho de preferencia, donde la población indígena es superior al 40%, y hacer posible el acceso de estos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. Asimismo, tienen reconocido el derecho para solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular, con excepción de lo dispuesto en el artículo 2, apartado A, fracciones tercera y séptima, y en el artículo 35, fracción segunda de la Constitución Federal. Para este último caso, los ciudadanos, para ejercer el derecho a participar en las elecciones estatales, deberán cumplir con los requisitos establecidos en la ley respectiva. Párrafo 23. Los poderes legislativo, ejecutivo y los ayuntamientos someterán a consulta popular a través de referéndum y plebiscito según corresponda los asuntos que de manera trascendente afecten el bienestar general y reclamen importantes recursos fiscales. Asimismo, el Poder Ejecutivo, dentro del proceso de planeación democrática del desarrollo, consultará a la propia ciudadanía en los términos de ley sobre las prioridades y estrategias estatales. Artículo 47, fracción 48 bis, legislar sobre iniciativa ciudadana y consultas populares. Y artículo 50, fracción tercera, se suprime la copulativa Y. Fracción cuarta, a los ayuntamientos en el ámbito de su competencia. Y quinta, a los ciudadanos en un número equivalente por lo menos al 0.13% de la lista nominal de electores en los términos que señalen las leyes. La ley del Congreso determinará el trámite que deba darse a las iniciativas. El día de la apertura de cada periodo ordinario de sesiones, el gobernador del Estado y los diputados podrán presentar hasta 2 iniciativas para trámite preferente o señalar con tal carácter hasta 2 que hubieren presentado en periodos anteriores cuando estén pendientes de dictamen. Para el caso de los diputados, las iniciativas preferentes deberán ser suscritas o solicitadas por el 20% de los integrantes del Congreso del Estado. Cada iniciativa deberá ser discutida y votada por el Pleno de la Cámara en un plazo máximo de 30 días naturales. Si no fuera así, la iniciativa en sus términos y sin mayor trámite será el primer asunto que deberá ser discutido y votado en la siguiente sesión del Pleno. En caso de ser aprobado o modificado por la Cámara, deberá discutirlo y votarlo en el mismo plazo y bajo las condiciones antes señaladas. No podrán tener el carácter de preferente las iniciativas de adición o reforma a esta Constitución. Artículos transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado. Segundo, el Congreso del Estado deberá expedir la legislación para hacer cumplir lo dispuesto en el presente decreto a más tardar en un plazo de 180 días naturales contados a partir de la entrada en vigor del mismo. Tercero, se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputada Luisa Ayala. Esta presidencia turna la iniciativa de decreto de antecedentes
a la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos para los efectos de lo dispuesto en los artículos 86 y 132 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en vigor. En el asunto relacionado para el desahogo del inciso B del punto número 3 del orden del día, vamos a prorrogar, de no haber inconveniente en el Pleno, la participación del diputado Arturo Álvarez Angli para que éste lo haga al momento en el que haga presencia aquí en el Pleno y por lo tanto esta presidencia concede, si no hay inconveniente, esta presidencia concede entonces el uso de la palabra